A ver, yo tuve la suerte de trabajar en varias oportunidades en Radio Nacional. Es más, durante la pandemia tuve no solo la suerte, sino la bendición de tener un laburo ahí en Radio Nacional. Nosotros vivimos de una hostería que tenemos en San Marcos Sierras, la Hostería La Merced. Por supuesto, durante todo ese periodo, el periodo de la pandemia, no vino nadie, como era previsible. Pero, ¿de qué vivíamos en ese momento? Tuve la fortuna de que el que era director, por ahí por el año 19, me llama y me ofrece un trabajo para que yo haga, y yo le ofrecí otras cosas. Bueno, idas y vueltas, tuve la dicha de laburar 2 años haciendo un programa los sábados a la mañana en Radio Nacional Buenos Aires, que se repartía en las otras 49 emisoras, llamado Estudio País, robado al querido y recordado Cabezón Badía. 2 años. Pero también tuve la dicha de laburar 4 años con el cuento de medianoche. Entonces digo, a ver, ¿qué recuerdos tengo yo de Radio Nacional? Para mí todo agradecimiento. Pero también recuerdo algunas peleas y algunas cuestiones, ¿no? Y algunas discusiones. También me acuerdo de María Seoane, con quien me peleé una vez bravamente porque le llamé la atención en función de que ella estaba eligiendo por ideologías los que iban a ser los distintos programas de la radio. Entonces yo le dije, pero María, entonces tengo razón, esto no es Radio Nacional ni radio pública, esto es una radio del gobierno de turno, porque todos los gobiernos de turno apenitas asumen, toman una especie de, como si fuese un territorio de ellos, ponen la gente de ellos y por supuesto la ideología de ellos. De cada uno de ellos, no estoy diciendo de un gobierno específicamente, de los gobiernos, y me parece que esto fue así desde la existencia de Radio Nacional. Y yo les decía, ¿por qué no anunciar que se trata de una emisora del gobierno para comunicarse con su gente? ¿Qué tiene de malo esto que hay que ocultarlo? ¿No? ¿Por qué no clarificar la situación de Radio Nacional? Bueno, parece ser que este gobierno la clarificó del todo porque ha cerrado todas las emisoras de Radio Nacional, que son como 49, diseminadas a lo largo del país. Entonces, bueno, veamos. Todos los 7 de junio estamos festejando, o al menos hace un par de años festejábamos, el Día de las y los Trabajadores de Prensa y la Comunicación. No sé si estamos para festejos hoy en día. Así que voy a tratar de comunicarme con Micaela Polak, que es trabajadora de prensa, es productora en Radio Nacional, es la delegada en ese medio del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, integra la comisión directiva del sindicato y es la secretaria de Géneros de CIPREVA. Micaela, ¿estás por ahí? Aquí estamos, buen día. Bueno, mira, te llamé para hacerte toda esta perorata y primero ver qué pensás de esto, y segundo que me cuentes cuál es el estado actual de Radio Nacional y de las emisoras de Radio Nacional. Bueno, me gustó lo que dijiste de esto de que blanqueáramos, ¿no? Que los gobiernos necesitan también un canal de comunicación con el pueblo, sí, que muchas veces no se da a través de los medios de gestión privada. Nosotros sostenemos que todos los medios son públicos, lo que pasa es que algunos tienen gestión privada. Claro. Y esos que son de gestión privada en realidad están regidos por los intereses del mercado y van a estar informando o desinformando en virtud de lo que necesiten para tener una ganancia mayor. Son empresas que tienen esa lógica. En cambio, los medios públicos, justamente, y los medios cooperativos muchas veces también, sí, lo que hacen es amplificar voces que no tienen lugar en esos medios privados. Entonces, no me parece mal que podamos reflexionar esto. Creo que hace falta, es una deuda que tenemos, de qué es lo que tienen que informar los medios públicos. Nosotros tenemos que son un gran bastión para la soberanía nacional. De hecho, Radio Nacional en particular, si uno va siguiendo el mapa de dónde están ubicadas las emisoras y sigue incluso
el número que tienen, son Sí, LRA, eso, sí. las licencias de radiodifusión. Bueno, la uno está en Buenos Aires, la 2 está en Viedma y ahí empiezan a diseminarse, como bien dijiste, por la cordillera primero, Ah, porque son radios de frontera sí, que resguardan la información que nosotros podamos tener dentro de nuestro país ante un ataque en algún momento sí, claro. o ante los intereses que son nuestros intereses nacionales. Ujú, Entonces, está muy bien que podamos pensarla así, como una radio que difunda no solo la línea de gobierno, del gobierno que sea, pero también que fomente las economías regionales. Como vos bien contabas, tenés un emprendimiento en las sierras y eso no se va a informar en Radio Mitre o en la red. Va a salir seguramente en Radio Nacional mm, Córdoba algún incentivo para la sí, industria hotelera en las sierras de Córdoba, no muy en otro bien, lado. muy bien. Lo mismo con hay reclamos, reclamos de distintos tipos, ¿no? Incluso territoriales, o lo que fue aquello del agua cuando la megaminería en San Juan, Mm, que tienen su amplificación a través de los medios públicos, no tienen otro lugar. Entonces, a través de esas voces que se van reproduciendo, lo mismo sucede con Telam, que hoy está cerrada y que mm, es un problemón para un montón de comunidades en todo el país, que Telam no pueda decir lo que necesitan que se diga. mm, Y entonces esos reclamos muchas veces terminan siendo leyes, por ejemplo, que son en beneficio de todo el pueblo argentino. eso es. Entonces, la necesidad y la importancia de los medios públicos y de Radio Nacional en particular, porque es algo, nosotros amamos la radio y sabemos que la inmediatez, la cercanía y la presencia que tiene la radio en cualquier lugar no tiene comparación. Mm, Cuando fueron el año pasado unas nevadas tremendas en la Patagonia, y que la dirección de la radio había decidido que no funcionara durante los feriados, como si fuéramos un banco. mm, Eh, Eso impidió que se pudiera movilizar un montón de gente claro. en los alrededores de Esquel y se juega la vida realmente en esos momentos. Entonces, la verdad es que es imponderable la necesidad de un medio público y además, cuando no pasa una nevada terrible o cuando no hay un ataque de guerra exterior Sí. o cuando no necesitamos solamente hablar de las economías regionales, también es un megáfono para nuestra cultura, ¿no? Y Mm, para nuestra música y para nuestros artistas y para que podamos hilar a toda esa Argentina que es tan extensa y muchas veces cuesta identificarnos a alguien de La Quiaca con alguien de Esquel, justamente, sí. pero bueno, a través de la radio pública se van tejiendo algunas identidades que está bueno rescatar y que no Sí. van a... Pero siempre con dificultades, porque, a ver, no le vamos a echar la culpa toda a este gobierno que está tratando con la motosierra de cortar todo y de anular todas las 49 emisoras, etcétera. Pero digo, Sí. siempre fue dificultoso el tema del federalismo en Radio Nacional. ¿Por qué? Porque las emisoras alejadas de capital, es decir, las emisoras, por ejemplo, del sur, que las citaste recién y cerca de la cordillera, tenían un mínimo presupuesto para hacer programación local. Entonces tenían que terminar conectando con Radio Nacional Buenos Aires, que le informaba cómo estaba la Panamericana, a un tipo que está en Esquel. Entonces digo, ¿dónde estaba también en esa época el federalismo? Nunca estuvo. Siempre fue una especie de reflejito al que queríamos llegar como una especie de utopía y nunca llegamos, nunca tuvimos federalismo de verdad. Te lo digo yo que ahora estoy viviendo en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, que vengo desde Rosario, que pasé 20 años en Buenos Aires, que trabajé en Radio Nacional. Es decir, yo me daba cuenta de la inutilidad del título federalismo en la comunicación. Estoy de acuerdo. Y siempre decimos desde los sindicatos que formamos parte de la radio pública que esto no empezó con este gobierno, Ok. para nada. De hecho, este gobierno empezó dando de baja o no renovando, como ellos dicen, contratos, un montón de contratos, sobre todo en las emisoras de cada una de las provincias. Sí. Y en realidad el problema de eso es que la gestión anterior no hizo que esos contratos fueran efectivos y tuvieran una Muy bien, estabilidad. muy bien. No Vamos. es parte de Sí, esto. sí. La Trabajaron muy precarización viene de hace mucho.
Viene de hace mucho, viene mucho en el periodismo, ahora que estamos Sí, hablando sí, también en la víspera del Día de las y los Periodistas. sí, La verdad es que la precarización es una constante en nuestra actividad, claro. pero los medios públicos deberían ser, al igual que el Estado Nacional en la Administración Pública Nacional, un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Debería por lo menos cumplir las leyes el Sí, Estado, claro, porque si claro. no, ¿quién lo cumple? Sí. Entonces, lo cierto es que sí, viene de hace mucho. Radio Nacional en particular viene con un atraso muy grande en un montón de cuestiones, no solo la salarial, que es tremenda y que Sí. hoy nos tiene 60.000 pesos por debajo de la línea de indigencia, Ah, a la categoría testigo, la que somos la mayoría, sino que tiene grandes atrasos en la tecnología. claro. Esto, por ejemplo, ¿no? De que haya una nevada en Esquel y que dependamos de Radio Nacional y los mensajes al poblador. Realmente yo creo que en el fondo le hace mal a la radio, porque nosotros rescatamos la radio como el mensaje al poblador y una Mm, romantización de todo eso, que en sí. realidad lo que está denunciando es una falta de tecnologías en la Oh, conectividad de esos pueblos que es tremenda. muy La bien. radio tendría que tener otro rol, tendría que tener un Claro. rol moral, Muy un bien. rol de informar, todo lo que decíamos antes, y que Mm, no dependiera la vida de nadie por no poder estar conectado a la radio o que en el medio de una nevada le estén contando, como decías, mm, cuál es el problema de la línea B del subte. La verdad es que viene de hace mucho, la estructura, hasta las herramientas de trabajo, lo más cercano, los auriculares. ah, claro. Sí. Hay un montón de cuestiones. No hace Mm, tantos años, mira, trabajaba Aril Halat, que ahora está muy en el tapete bien, porque investiga muy bien y es un pibe que es muy comprometido y de hecho el presidente mismo lo ha denunciado por su compromiso periodístico. Pero Aril Halat hace unos años dirigía en Radio Nacional un área que era de investigación y entonces quisieron federalizarlo, porque eso que decías, esta aspiración que tenemos siempre de sí, federalizar, sí. era, bueno, investigación nacional que se haga en cada una de las emisoras, tenemos 49 emisoras, está buenísimo, que, claro, en las emisoras de repente hay 4 personas Mm, trabajando en un turno ajá. y se enferma el operador y no hay operador. Sí, ok. Y de repente le llegó, no recuerdo de qué emisora, pero le llegó un cassette. Sí, 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 un cassette. Sí, prehistoria. Y no teníamos acá en Buenos Aires cómo reproducirlo siquiera. Ajá, ajá. Entonces, el atraso tecnológico de Radio Nacional es histórico, Sí. o por lo menos lleva muchos años. Mm, En algún momento fue de vanguardia, obviamente. La BBC la tomó de ejemplo, claro. por ejemplo, para la construcción de su edificio, por ejemplo, Sí, en Londres. sí, sí. Eh, pero bueno, hay una deuda enorme y esto de la federalización no puede quedar en un eslogan. Hay algunas de las radios de Radio Nacional que son muy importantes y que tienen todo este rol que estamos diciendo que tienen, como la de Radio Nacional Córdoba en la capital cordobesa, como Santa Fe, que Sí, tiene sí. una estructura nueva que de hace unos años nada más, pero en general son radios que se vienen abajo literalmente, o Mm, que han alquilado edificios o que ya no cuentan con antena. En Bahía Blanca se cayó la antena con el temporal del año pasado, no de este, sí. y nunca se recuperó. Mm, Radiodifusión Argentina al Exterior, que era nuestra forma de comunicarnos con el mundo y que era sí. de onda corta y que ahora con el Eternauta y todos los radioaficionados están recontentos con la onda corta y qué sé yo, hace muchos años que ya no transmite así y es una Mm, radio por internet como claro. podría tener cualquiera en su casa. La Eso verdad es, eso es es. que hay un desprecio y a mí lo que me preocupa, y con esto cierro, es que hay un discurso, incluso de las gestiones que se supone que quieren en la radio, Ok. de, de nostalgia respecto de la radio. Ya no solo de Radio Nacional, sino de la radio Medio. como medio, y que me parece que está tan fácilmente rebatible. Cuando fue el apagón en España hace unos días y Sí. estalló la venta de radios, digo, la radio además es irreemplazable. Cuando uno está haciendo un montón de otras cosas, puede tener la radio prendida, puede Sí. acompañarse, Sí, sí. puede informarse, Mm, cosas que no puede hacer con una pantalla que además nos están quemando los ojos. Entonces, la verdad es que este discurso de añoranza y de nostalgia y de melancolía respecto de la radio me es parece que no negativo, es negativo. Sí, sí, es sí, sí, es negativo. No, digamos, no ayuda, no colabora
Colaboraría si estuviésemos convencidos de que la radio va cambiando de sistema de comunicación. Ahora tenemos el streaming, ahora podés escuchar la radio con tu telefonito mientras estás haciendo otra cosa, ya no necesitas la Hitachi forrada en cuero arriba de la heladera. Entonces digo, pero bueno, qué linda. pero sí, claro que está bárbaro, pero debe ser una nostalgia sin tristeza. Debe ser una nostalgia de algo que nos conmueve, pero reconociendo que sigue existiendo el sistema de comunicación. Si no, estamos listos, ¿no? Pero bueno, nos debatimos ante las realidades que van castigando cada uno de los sistemas también, ¿no? Así que bueno, Radio Nacional Córdoba, por ejemplo, pregunté ¿cómo está Nacional Córdoba? Me dijeron, tiene cada vez menos programas locales, tiene cada vez más conexión con LRA1. Entonces digo, bueno, ahí ya, no solamente el reflejo no acabado de un federalismo, sino que la inexistencia del federalismo. Ya está, ¿viste? Es así. Bueno, contame, Micaela, ¿qué es esto del saharaui? Que por primera vez en mi vida escucho hablar de esto. No tenía ninguna idea. La patrona me pasó una especie de partecito de lo que sucede en Saharaui, o Sahara, sí, viene de Sahara, Saharaui, sí, que ignoraba su existencia. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? ¿Qué les pasa? Eso está en el Sahara, sí, y es un territorio, yo te digo que esto lo estudié porque me invitaron a participar en una charla. Por eso te llamo, porque sé que estudiaste. Y nos parece tan... ahí está el rol del periodismo, ¿no? Y de los medios públicos también. Sí, sí. Como tantas cosas en el mundo que no conocemos y que están pasando y que son tremendas y que está buenísimo contar. Sí. El Sahara es el desierto del Sahara y tiene pueblos ancestrales que obviamente están mucho antes de la división de política de los territorios, sí, y entonces son pueblos como los mapuche acá, que los mapuche acá en Chile no les importa si hay una frontera que ha determinado un estado. Y bueno, la verdad es que están sufriendo la ocupación por parte de Marruecos desde hace muchísimos años. La ocupación, el maltrato, la tortura, digo, es una cosa bastante tremenda, por eso también lo comparo con los mapuche, porque es un pueblo muy sufrido en ese sentido. Y bueno, tiene algunos convenios con España que le hacen que haya un montón de refugiados o refugiadas, sobre todo mujeres saharauis en España, niños y niñas que se van a tener unos años de sus infancias en España con familias sustitutas. Mira. Que esto es muy conmovedor, pero la verdad es que no es lo que tiene que pasar. No. Bueno, sigue siendo, pero esto entonces me decís que sigue siendo colonia. No hay más colonias en el mundo, mentira. Esto es una colonia. Exacto, y no lo sabemos. Entonces, bueno, ahí también reivindicar nuestro rol y poder estudiar para contar estas cosas, ¿no? Y para que sepamos y estemos al tanto de que esto pasa todo el tiempo en el mundo y que ni siquiera tenemos esta noción. Y llevan 50 años de ocupación, ¿no? Según leí. Sí, claro. Exactamente, sí. Y viven en campamentos y de una manera bastante nómade con sus cabras y un poco porque así es su cultura y un poco también porque los van corriendo y ¿seguro? Se van corriendo. Seguro. Micaela, gracias por este pantallacito internacional final y el gran pantallazo nacional previo. Te agradezco mucho porque no sé, esto mismo que decís, ¿no? Ocuparnos un poco más de estas cuestiones y no estar lloriqueando todo el tiempo la falta de. Esto es también la falta de, pero por lo menos se discute, se pone en el tapete, se charla sobre esto y eso es lo que más me gusta. Micaela, gracias. Igual hago una sola aclaración final, es que muchas veces no tenemos el tiempo de estudiar, de informarnos y de poder contar esto, porque estamos corriendo atrás de 4 o 5 laburos los trabajadores y trabajadoras de prensa en un nivel de precarización que no habíamos vivido y ya con una multitarea que excede incluso la actividad, estamos trabajando de cualquier cosa y bueno, eso también va en contra de la construcción que podamos hacer para un mundo mejor entre todos.
Micaela Pollack, la escuchaste. ¿Y dónde la escuchaste? La escuchaste en El Desconcierto.